otra clase para farmacología. El tema que nos ocupa hoy es convulsiones y estatus convulsivo. Es tal vez un tema que los va a llevar a tener que repasar cuestiones básicas de neuro. Después les voy a mandar algún tipo de archivo, tipo PDF o PowerPoint en formato PDF, como para que tengan los temas de repaso que les resulten útiles para encarar este tema. Lo importante de convulsiones tiene que ver con que, si bien no es un tema que les va a parecer como súper presente, como fueron por ahí hipertensión arterial, o como fue por ahí insuficiencia cardíaca, sin embargo, reviste de una importancia interesante si uno considera que no solamente es de aparición bastante frecuente, sino que además las consecuencias dramáticas de un mal tratamiento, de una convulsión o un estatus epiléptico pueden ser generadoras de secuelas permanentes en el paciente o inclusive puede llevarlo a la muerte. Entonces, vamos a tratar de, en estos 40 minutos de clase aproximadamente, hacer un panorama tanto del tipo de convulsiones que existen y la diferencia entre convulsiones y estatus convulsivo, así como las formas de tratamiento más habituales, ¿sí? Las líneas de tratamiento más habituales, y después van a tener, como siempre, unas fichas farmacológicas para completar. Este mismo material que está subiéndose cuando lo termine de grabar en YouTube va a ser el mismo material que va a estar en el campus, solo que en el campus van a estar solamente en formato de PDF las diapositivas. Así que ustedes pueden seguirlo por cualquiera de los dos lugares esto. Entonces vamos a empezar a definir algunas cuestiones que me parece que a modo de repaso y también de encuadre nos van a venir bien. La primera cuestión es, ¿qué es una convulsión? ¿No? Las pacientes no convulsionan, convulsivan. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, entonces, ¿qué es una convulsión? Y es una alteración súbita en la actividad eléctrica. ¿Esto qué significa? Significa que la convulsión es al cerebro, a la corteza cerebral, lo que una arritmia es al miocardio. Como para que tengan una idea, es una alteración súbita en la actividad eléctrica, y la actividad eléctrica de las neuronas se maneja con potenciales de acción, como la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Hay una descarga que es anormal, que hace que cambie la velocidad de transmisión entre neurona y neurona, y eso se lo llama habitualmente una descarga, ¿sí? ¿Cómo se ve esta convulsión? Y bueno, tiene varias formas. Ahora vamos a ir viendo diferentes formas de convulsivar que no son solamente la que ustedes están acostumbrados a la gran convulsión tónico-clónica, ¿sí? Pero si hay algo que las caracteriza es que hay una alteración súbita de la conciencia. Puede haber o no aparición de sintomatología motora, sensitiva o de la conducta. ¿Qué significa? Fíjense que el panorama de aparición de la convulsión ya no nos limita a esa convulsión tónico-clónica generalizada que ustedes están acostumbrados a ver por ahí, o en las películas, o en la calle, o en algún paciente epiléptico, ¿sí? Sino que hay otras formas de presentación que, si uno tiene alta sospecha, las va a detectar rápidamente en el paciente. Si no tiene sospecha de esto, puede que algunas de ellas hasta nos pasen desapercibidas. Entonces, punto uno importante, saber que una convulsión es una descarga anómala del sistema nervioso, ¿sí? Hay una manifestación típica de la convulsión, no, hay un montón. Y vamos a tratar de ver cómo podemos detectar que el paciente está convulsivando, aun cuando no tenga las características más frecuentes. Antes de hablar solamente de la forma en que se manifiesta la convulsión, es interesante recuperar algunos datos de tipo epidemiológico, ¿sí? ¿Cuándo se producen más convulsiones? Y en la infancia, por inmadurez del sistema nervioso central, ¿sí? Por mayor susceptibilidad del sistema nervioso central en construcción. Acuérdense, el cachorro humano es el único que nace con su sistema nervioso inmaduro, incompleto, ¿sí? Tiene que seguir madurando y tiene que seguir incorporando un montón de cuestiones que hacen a la actividad vital.
Entonces, el estatus epiléptico o el estatus convulsivo se ha demostrado que es más frecuente su aparición en las dos etapas de la vida, la vejez y la primera infancia. Mientras que durante la edad adulta y los adultos jóvenes es bastante poco frecuente y por ahí está asociado a situaciones clínicas que no son de origen neurológico, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que una convulsión puede ser el resultado de cualquier otra alteración a nivel orgánico que no necesariamente es un problema neurológico. La convulsión sí lo es, pero no su origen, ¿sí? Y se ha descrito, por lo menos en lo que aparece en este estudio colombiano, que aparecen con mayor prevalencia las convulsiones en países del tercer mundo, digamos. Esto tiene que ver, según lo que ellos plantean, con la posibilidad de que haya mayor cantidad de componente infeccioso no detectado, ¿sí? Y a esto le tienen que sumar las meningitis, las encefalitis, las meningoencefalitis, de las características que sean, ¿sí? Cuando se habla de probabilidad de causas infecciosas, son infecciones del sistema nervioso central, ¿sí? La mortalidad es variable, ¿sí? Si bien los niños suelen tener mayor índice de convulsiones, estas aparecen como más benignas, en el sentido en que son menos mortales que las convulsiones de los adultos, ¿sí? La mortalidad en los niños es mucho menor, es casi un 50% menos, o el 50% de la mortalidad de los adultos, ¿sí? También la mortalidad, además de estar relacionada con el lugar en el mundo donde vivís, la edad que tenés, también la mortalidad se asocia con la causa que generó la convulsión. Vuelvo a decirles, la convulsión en sí misma es una manifestación, no es una enfermedad, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las causas más importantes? Y si la convulsión es la manifestación de una hipoxia severa, tiene altísima probabilidad de morirse el paciente. ¿Por qué? Porque esta hipoxia, cuando ya llegó a generar una convulsión, generó también un daño orgánico a muchos otros niveles y puede provocar también un paro cardíaco, ¿sí? Se asocia al accidente cerebrovascular, al trauma. Afortunadamente, en los algoritmos de trabajo del trauma, por ejemplo, la prevención de la convulsión está dentro de todo lo que ya protocolizamos y hacemos con los pacientes. Infecciones del sistema nervioso central, abuso de drogas, ¿sí? En menor proporción, pero también producen decesos por convulsiones. Entonces, hicimos una pequeña definición, como para saber de qué estamos hablando, un pequeño marco epidemiológico para tener idea de la gravedad de este síndrome, y ahora vamos a ir despacito a desgranar cada una de estas convulsiones, cómo se manifiestan. La primera división que vamos a hacer va a ser la división entre generalizadas y parciales, ¿sí? Las crisis generalizadas son esas que ustedes conocen, ¿sí? Que implican una globalización de la sintomatología y también una globalización de la lesión, ¿sí? A partir de esta división entre generalizadas y parciales, vamos a empezar por la más conocida, que es la convulsión tónico-clónica o jacksoniana, ¿sí? Que tiene una primera fase de rigidez de extremidades, el paciente se pone rígido, puede hacer posiciones de descerebración, de corticación, y una segunda fase de sacudidas corporales generales, ¿sí? Este es el cuadro como más conocido de la convulsión. Después tenemos las mioclónicas generalizadas, ¿sí? Son contracciones rápidas de ambos lados del cuerpo, ¿sí? Estas, a diferencia de las tónico-clónicas, duran segundos y remiten solas, ¿sí? Pero acá quiero hacer un parate en estas dos que faltan, que me parece son esas que a veces se nos pasan desapercibidas con los pacientes. Una son las atónicas. El paciente tiene atonía muscular, el paciente se desploma, se cae, no tiene fuerza muscular. Entonces tiene un gran riesgo de trauma de cráneo, ¿sí?
Las ausencias, esta pérdida brusca de la conciencia, el paciente se queda mirando el horizonte, ¿sí? Y de golpe, bruscamente se recupera. Y esto puede durar segundos y sigue siendo una convulsión, una crisis generalizada, ¿sí? Y hay pacientes que solamente muestran ese patrón de convulsiones y tienen epilepsias severas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando el paciente queda como en este impas de ausencia, porque puede ser el signo de una irritación del sistema nervioso central o cualquier tipo de complicación. Después tenemos las crisis parciales, ¿sí? Y acá ya es un poco más difícil, porque tenemos las parciales simples, donde no hay pérdida de la conciencia, y los diferentes síntomas van a tener que ver con la zona de la corteza que esté afectada. Si tenemos pacientes que pueden tener ceguera momentánea, tenemos pacientes que pueden tener afasia momentánea, alteraciones en la locomoción, dependerá del área afectada, y ahí es donde ustedes tienen que repasar la función de cada uno de los lóbulos en los hemisferios cerebrales y las estructuras que hay en el encéfalo, como para tener una idea de cómo se podrían manifestar estas crisis parciales simples. Y después tenemos las crisis parciales complejas. Estas, yo les traigo este concepto de respuestas raras. Son estas actitudes que el paciente tiene sin perder la conciencia, ¿sí? Está confuso el paciente. Y tiene estas actitudes que si alguno de ustedes alguna vez vio un anciano con una ACV, por ejemplo, suelen tener este tipo de cosas. Hacen chupeteo, ¿sí? Como si masticaran, o con la lengua hacen un ruidito raro, se tocan la ropa, ¿sí? Se agarran la ropa, se tocan la ropa. Los pacientes en las unidades de cuidados neurológicos se tocan los pañales, se tapan y destapan, manotean la sábana, el pijama, se frotan las manos, ¿sí? Y es un estado confusional de recuperación más lenta, no es como la ausencia, que el paciente es como un acá y ahora, pierde la presencia, digamos, justamente porque es una crisis de ausencia, pierde la conexión, pero rápidamente cuando la recupera globalmente, como si aquí no hubiera pasado nada. En cambio, en las crisis parciales complejas, el paciente es como que la va recuperando más lentamente. Eso las diferencia un poco más. Y en la crisis de ausencia, el paciente se queda impávido, atónito, ¿sí? Como si no estuviera, ¿sí? Mientras que en una crisis parcial compleja el paciente tiene movimientos que son estereotipados pero coordenados, ¿sí? Cuando va a agarrar la ropa, se agarra la ropa, pero no tienen un objetivo estos movimientos, ¿se entiende? No son voluntarios, son involuntarios, y son justamente parte de esta crisis parcial. Acá les traigo un cuadro que está bastante interesante, donde están las características clínicas de cada uno de estos estatus epilépticos, ¿no? Entonces aquí tienen algunos un poquito más desmembrados, ¿sí? Pero fíjense, hay varias situaciones que nosotros ya las hemos abordado al dividirlas en simples, en generalizadas y parciales, y después las parciales en simples y complejas. Por ejemplo, aquí hay como, bueno, focal simple, focal complejo, focal sutil. Digamos, no espero que recuerden todos estos estados, pero sí tengan en cuenta que todas estas manifestaciones es bueno tenerlas en cuenta, porque cualquiera de estas situaciones podrían estar siendo un indicador de que el paciente está entrando en estatus epiléptico y nosotros no nos estamos dando cuenta de la gravedad de la situación y del compromiso neurológico que el paciente está teniendo y lo deleterio que podría ser que se sostuviera en el tiempo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer frente a un paciente que está convulsivando? Además de pedir ayuda, obviamente, como siempre. Estamos en el hospital y el paciente está convulsivando. ¿Cuál es su tratamiento inicial? Hay dos cosas que enfermería puede hacer como actividades independientes que no necesitan una indicación médica, mientras vamos a buscar al médico para que indique las drogas que ya sabemos que tenemos que darle, pero que las tiene que indicar el médico. La primera
es colocarle oxígeno. Si el paciente está cianótico, le ponemos oxígeno. Y si no está cianótico y estamos en dudas de que esté convulsionando por algún tipo de alteración, le ponemos oxígeno. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita oxígeno. ¿Y qué más necesita el cerebro? Nutrientes. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es hacerle un control de glucemia. La hipoglucemia es una de las causas más frecuentes de convulsiones en pacientes que no tienen patología neurológica comprobada o conocida. Entonces, si el paciente está hipoglucémico, por más que le hagamos todo el tratamiento para las convulsiones, va a seguir convulsivando. Esto es como si el paciente tiene un trastorno del medio interno, si no acomodamos el medio interno y lo vamos a seguir reanimando hasta el día del juicio y no va a salir del paro. Acá estamos exactamente igual. Entonces, nuestra primera pauta es proveer oxígeno y nutrientes a ese cerebro. Si el paciente está normoglucémico, perfecto, no hacemos nada. Si el paciente está hipoglucémico, le administraremos suero dextrosado. Si tiene una vía periférica, le pondremos dextrosa al 10%. Si tiene una vía central, le pondremos dextrosa al 25%, que es hiperosmolar y que no se puede administrar por vía periférica. Y oxígeno, una mascarita, una cánula, lo que tengan. Ah, pero el paciente es un anciano y es EPOC, no importa, le ponemos oxígeno y después lo controlamos de cerca, le ponemos menos cantidad, pero ese cerebro está hiperexcitado, está trabajando, esas neuronas están trabajando rápido, están consumiendo oxígeno y están consumiendo nutrientes. Entonces, si el paciente está hipoglucémico, corregimos la glucemia. Si el paciente estuviera hiperglucémico, tendremos que ver el valor de hiperglucemia y ver si se correlaciona ese valor de hiperglucemia con el cuadro neurológico que el paciente está teniendo en este momento. No es que vamos a salir corriendo a darle insulina. Tendremos que ver en relación con qué está hiperglucémico, cuáles son sus valores y cuál es el protocolo de administración, si es pertinente, de insulina, o esperamos e igual le dejamos puesto el oxígeno. El siguiente punto es el tratamiento farmacológico. Y las drogas de elección para esta primera aproximación al paciente van a ser las benzodiazepinas. ¿Sí? De las benzodiazepinas tenemos varias. Tenemos diazepam, que es el Valium, tenemos midazolam, tenemos lorazepam, ¿sí? Y tenemos clonazepam, pero el problema con el clonazepam es que, al menos en Argentina, no existe en otra forma farmacológica que no sea vía oral, pero son todas benzodiazepinas. Tanto el diazepam como el lorazepam como el midazolam tienen varias vías de administración. Si el paciente está en plena convulsión, no es momento de colocar una vía periférica. No van a poder, por la rigidez que la convulsión provoca. Dijimos, primero hay una fase de espasmo rígido y luego hay una fase de mioclonía, de movimientos generalizados. Entre 5 le van a querer agarrar el brazo para ponerle la vía al paciente y no van a poder. Entonces hay otras vías alternativas, como la vía intranasal, o la vía sublingual, o la vía intrarrectal. También se le pueden administrar drogas a nivel intramuscular a los pacientes. Es decir, que todas estas vías alternativas a la vía intravenosa las tenemos que conocer porque son las que nos van a salvar en ese momento a este paciente que está convulsivando. A lo mejor con una sola de estas dosis frenamos la convulsión, no garantizamos que no vuelva a convulsivar de ninguna manera porque no la estamos tratando, solo la estamos frenando, pero nos va a dar la posibilidad de colocar una vía segura, atender al paciente, empezar a pensar en las causas y tener a mano para administrar otras dosis de benzodiazepinas y otros fármacos que vamos a ir avanzando en el tratamiento y vamos a ir viendo cómo se deben administrar, que ya solo se administran de manera intravenosa. A la par que nosotros hacemos este tratamiento, vamos a hacernos una idea como si ese paciente hubiese hecho una convulsión, le dimos midazolam y el paciente se le pasó, ya está, no volvió a convulsivar. ¿Qué datos necesito saber de este paciente? ¿Sí? O puede ser un paciente que nos cuenta que está internado porque tuvo una convulsión. ¿Sí? Porque durante el momento en que el paciente está convulsivando, vamos a estar haciendo tratamiento, no vamos a estar haciendo
un interrogatorio a un paciente que no está consciente y no está en condiciones de contarnos nada, pero en otro momento podemos averiguar algunas cuestiones. Y de estas cuestiones hay que priorizar. Entonces, ¿qué vamos a priorizar? Los antecedentes del paciente. Cuando digo antecedentes, es todo, enfermedades anteriores, enfermedad actual, situación clínica que lo trajo al hospital, enfermedades relevantes que él considere que tuvo o tiene, accidentes, cirugías, todas situaciones que puedan, antecedentes laborales, ¿sí? Saber si el paciente trabaja con alguna profesión de riesgo para tener algún tipo de deterioro neurológico o para tener algún tipo de exposición a tóxicos o algo que pueda haber sido el responsable de esta convulsión, si toma medicación habitual para las convulsiones y para cualquier otra cosa, pero sobre todo si está tomando medicación para las convulsiones, porque puede ser que el paciente sepa que es epiléptico y tome una medicación habitual y en este momento por alguna cuestión tuvo que dejarla. El abandono de tratamiento se asocia mucho en países como el nuestro, el abandono de tratamiento son drogas caras, ¿sí? A veces no se consiguen tan fácil, los pacientes crónicos siempre en algún momento dejan de tomar su medicación, esto está recontraestudiado, y puede ser una de las causas. Consumo de sustancias, claramente el paciente no sé si va a ser tan amplio como para contarles de este tipo de cuestiones, pero ustedes le pueden preguntar tranquilamente, si no solamente de sustancias de tipo ilegales, sino también de sustancias legales. ¿Toma algún tipo de medicación homeopática, alternativa? ¿Cómo duerme el paciente? ¿Cuál es su patrón de sueño? Acá sí es importante, en todo lo que tiene que ver con neuro, empiezan a jugar algunas otras cuestiones que vamos sumándole a nuestra valoración amplia de la que hablamos al principio. El patrón de sueño es importante en estos pacientes. Si en estos últimos días tuvo fiebre o síntomas de infecciones recientes, porque cualquier tipo de infección puede desencadenar una convulsión, pero también tener fiebre puede estar hablándonos de una infección del sistema nervioso central, ¿sí? En el caso de las mujeres, preguntarles sobre si está menstruando o si tiene posibilidad de estar embarazada, porque el tratamiento va a cambiar, ¿sí? En algunas mujeres puede ser que sus cuestiones de ovulación también puedan desencadenarle determinados cambios. La relación que tienen si aparecen luces intermitentes, ruidos intensos, estas cuestiones desencadenan una convulsión en pacientes con predisposición, ¿sí? Ustedes imagínense luces como las luces de los patrulleros o ruidos muy intensos sostenidos. En un paciente con antecedentes de convulsión, esto puede llevarlo a una convulsión, aunque no tenga ninguna patología del sistema nervioso central. Y si es posible, interrogar a testigos de la convulsión, los que hayan visto la convulsión, porque sobre la convulsión el paciente no va a poder decirles nada si hay una pérdida de la conciencia. ¿Qué vamos a hacer en relación con el examen físico? En realidad el examen físico, así a ocultar al paciente, no les aporta demasiado, la verdad nos da demasiados datos. Sí, un mínimo examen que podría ser neurológico, ¿sí? Lo que le pueden pedir al paciente es que sonría para ver si su simetría facial está presente, que les apriete la mano, que les diga si lo están tocando con un objeto filoso o con un objeto romo, ver la coordinación motora del paciente, esas cosas sí, pero en realidad el otro examen físico, el habitual, el que le hacemos a los pacientes, no nos va a aportar demasiados datos. Sí descartar irritación de las meninges, ¿sí? Que no es meningitis, es meningismo, es una irritación de las meninges, que puede verse a un montón de cuestiones, ¿sí? Esto le suele dar al paciente rigidez de nuca, dificultad para flexionar y extender la cabeza, dolor de cabeza, ¿sí? Y en los lactantes, la posición que están viendo en la foto, que se llama opistótono. El paciente se dobla como si estuviera haciendo yoga, ¿sí? Y queda con la cabeza hacia atrás y la espalda arqueada, ¿sí? Y esto en los lactantes
no responde a reflejos ni nada, es un signo de irritación meningea, ¿sí? El paciente puede estar posictal, ictus y convulsión, en este caso, llamarlo posictal, bueno, puede estar posconvulsivo, puede estar posictal el paciente, puede ser que esté confuso, puede ser que esté dormido, ¿sí? Un poco desorientado, va a depender también de si el paciente justamente le dieron una benzodiazepina para frenar un episodio convulsivo, es altamente probable que lo encuentren dormido, ¿sí? Pero también puede ser que el paciente haya remitido sola la convulsión y el paciente esté confuso y desorientado. Lo siguiente que hay que hacer es caracterizar la crisis si la pudimos ver o si pudimos tener información fidedigna, ¿sí? ¿Qué cosas la precipitó? Eso le podemos preguntar al paciente. ¿Qué le pasaba antes de la convulsión? No, en realidad empecé a sentir un zumbido en la oreja, o vi unas luces y me sentí mal, o sentí olores, o estaba muy cansado, no comí. No lo podemos saber. ¿Qué síntomas previos tuvo el paciente, si es que los tiene, ¿sí? Si es que los registra? ¿Qué es lo último que recuerda? A veces los pacientes lo último que recuerdan es que se les puso todo negro y nada más, ¿sí? ¿En qué posición lo encontraron al paciente ustedes, o la persona que lo encontró convulsivando? ¿Cuánto duró? Eso es fundamental, la duración de la convulsión. A convulsiones más largas, mayor probabilidad de daño neurológico, ¿sí? Tiempo es cerebro. Lo vamos a ver acá y lo vamos a ver en otras. Y cuando veamos ACV, lo mismo. Tiempo es cerebro. Entonces, en el momento en que el paciente está convulsivando, la provisión de oxígeno y nutrientes al cerebro está comprometida. Por ende, la duración es fundamental saberla si podemos recabar esa información. Si hubo o no relajación de esfínteres, porque nos está hablando de una crisis generalizada, ¿sí? Si hubo traumatismo, si el paciente se cayó cuando convulsivó y se golpeó la cabeza. Los pacientes cuando convulsivan se desploman, por ende se pudo haber golpeado la cabeza antes o después de la convulsión. La convulsión puede ser el resultado de un TEC o puede generar un TEC. Y si se mordió o no se mordió la lengua, que eso es bastante de películas, ¿no? Eso lo conocen de verlo por ahí en películas o en situaciones del prehospitalario. Etiologías de las convulsiones, un montón. Infecciosas, tanto del sistema nervioso central como sistémicas. La sepsis puede generar convulsiones, ¿sí? Metabólicas, cualquier tipo de alteración, desde hipohiperglucemia hasta hipohipernatremia, acidosis, alcalosis, todo eso puede provocarle al paciente convulsiones en un sistema nervioso que esté predispuesto también, ¿sí? Toxicológicas, pero también las toxicológicas pueden ser porque el paciente recibe una medicación y esa medicación le provocó esto. No solamente cuando uno piensa en tóxicos tiene que pensar en drogas, tiene que pensar en el ambiente, tiene que pensar en que pudo haberse comido una lechuga con órganos fosforados, y eso puede provocarle convulsiones de origen tóxico, y algunas son de tipo estructurales. El paciente puede tener, por ejemplo, un tumor, una malformación arteriovenosa, un hematoma, ¿sí? Algo en la estructura del encéfalo que genere un foco convulsivo, dispare esta arritmia del cerebro, ¿sí? Puede ser que esta sea una primera crisis, ¿sí? Y si el paciente está en su primera crisis y no tiene nada grave, ¿sí? No tiene infección, no tiene alteraciones metabólicas, tiene una tomografía computada sin ningún tipo de alteración, se va a ir a su casa sin tratamiento. Y le van a pedir estudios, ¿sí? ¿Qué estudios le van a pedir? Resonancia magnética, ¿sí? Electroencefalograma prolongado de sueño, ¿sí? Para ver si hay durante el sueño convulsiones que el paciente no va a registrar porque está dormido, ¿sí? Laboratorio completo, desde su hemograma habitual, la función de todos los órganos, vitaminas, ¿sí? Las avitaminosis pueden provocar daño del sistema nervioso central, serología para infecciones y enfermedades que el paciente no sabe que tiene. Por ejemplo, el paciente puede decirles, no, yo soy recontrasano, y tener toxoplasmosis en el cerebro. Y el paciente no lo sabe porque no tuvo síntomas hasta esta convulsión. Entonces se le pide todo esto, ¿sí? Al paciente.
Y acá tenemos un cuadrito también muy interesante, ¿sí?, sobre las crisis sintomáticas agudas. ¿Qué causas pueden tener? Fíjense, y un traumatismo de cráneo durante la primera semana, suponemos que va a tener una convulsión el paciente. Por lo tanto, ¿qué hacemos con un trauma de cráneo? Le damos profilaxis anticonvulsivante. Profilaxis me refiero a medicación anticonvulsivante intravenosa en la primera semana, porque pensamos que este paciente podría ser una convulsión, porque la incidencia de convulsión en la primera semana del trauma de cráneo es alta, porque el cerebro se inflama, ¿sí?, si es que no sangró también. Después en la enfermedad cerebrovascular, con los tumores, en las infecciones, ¿sí? Y ahí tienen un montón de infecciones, desde el absceso de cerebro, la infección por VIH, ¿sí? Las cuestiones metabólicas, fíjense, los valores muy bajos o muy altos de glucemia con cetoacidosis, que cuando veamos manejo de la insulina, ahí vamos a volver a hablar de la cetoacidosis, pero fíjense, glucemias por debajo de 36 casi son incompatibles con un estado de conciencia, ¿sí? El paciente va a estar inconsciente. Niveles altos, por arriba de 450 con cetoacidosis, implican que no solamente hay una alteración de la glucemia, sino también hay una alteración del medio interno, del pH, aparece la cetoacidosis, la formación de cuerpos cetónicos porque el individuo está utilizando las grasas como combustible en lugar de usar la glucosa y están apareciendo desechos. Estos desechos generan cetosis, cetoacidosis, ¿sí? Un sodio bajo, un calcio bajo, un magnesio bajo, ¿sí? Entonces, la fiebre y algunas enfermedades autoinmunes en la fase en que están más agravadas, activadas, se dice, también pueden provocar convulsiones. O sea que causas de convulsiones, miles, qué sé yo, variadísimas. Y no todas absolutamente fáciles de, de saberlas desde afuera, por ejemplo. Nadie puede saber desde afuera hasta que no hace un síntoma que tiene una neurocistercicosis. ¿Sí? Que tiene un parásito dentro de la cabeza. Todos nosotros podríamos tenerla y no tuvimos ningún síntoma hasta que empezamos a convulsivar. Entonces, algunas son visibles, el paciente tiene un trauma de cráneo, vino a la terapia intensiva con un trauma de cráneo, o a la sala con un trauma de cráneo, o vino con fiebre, o es un paciente diabético en cetoacidosis diabética, pero hay otros que no son tan fáciles de saber desde afuera, se necesitan imágenes. Imágenes, estudios de tóxicos, estudios de serología para ver si el paciente tiene VIH u otras enfermedades. ¿Por qué? Porque hay muchas infecciones oportunistas en el VIH que producen convulsiones, infecciones oportunistas del sistema nervioso central. Entonces, todas estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? No podemos saberlas desde afuera, se necesitan imágenes y laboratorio. Esto es una foto del libro de farmacología, ¿sí? Y de acá lo que vamos a ver, en el libro de farmacología les habla de crisis comiciales. Crisis comiciales y convulsiones para este momento es exactamente lo mismo. Estamos hablando de las mismas cosas. Entonces, ¿qué cosas vamos a ir a buscar al libro? Para que lean, ¿sí? ¿Qué tipos de fármacos se utilizan? Y los primeros que se utilizan, que dijimos, son de la primera línea, ¿sí? De fármacos anticomiciales que dijimos, para nosotros es lo mismo que decir anticonvulsivantes, ¿sí? Son los que potencian las acciones de los neurotransmisores GABA. Los neurotransmisores GABA son neurotransmisores que bajan la frecuencia de descarga de las neuronas. Entonces le vamos a dar algo a este cerebro que está descargando en forma anómala, que está pasado de revoluciones, le vamos a dar algo que lo ayude a bajar esas revoluciones, a volver a su velocidad de descarga normal. Entonces le vamos a dar fármacos que actúen potenciando las acciones de estos neurotransmisores. Y ahí los primeros que vamos a usar de todos son las benzodiazepinas. Luego vamos a usar los similares a la fenitoína, y por último se usan los barbitúricos. ¿Sí?
Después hay algunos otros que actúan tanto sobre los canales de cloro, de sodio, de calcio. Esos los vamos a ir viendo cuando vayan viendo cada uno de estos cómo actúa. Pero la función fundamental que tienen todos es tratar de llevar nuevamente a las neuronas a su velocidad de transmisión normal. Eso en relación con lo que es la convulsión. Ahora, ¿qué es el estatus epiléptico? Porque no es lo mismo haber tenido una convulsión que estar en estatus epiléptico. Antiguamente se decía que cualquier convulsión que duraba más de media hora era un estatus epiléptico. Entonces, si duraba 28 minutos, ¿qué es? Las consideraciones actuales son mucho más amplias en el sentido en que van a buscar otros indicadores que no sean solamente el tiempo transcurrido, porque si yo tengo que esperar 28 minutos o media hora para enterarme que el paciente tiene un estatus epiléptico, probablemente el paciente ya esté bastante deteriorado. Entonces, fíjense, el estatus epiléptico se define como una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de terminar la convulsión o los que llevan a una convulsión prolongada. Algunas situaciones también que pueden darse es que el paciente haga una convulsión, ceda en forma espontánea y vuelva a hacer una convulsión, cede en forma espontánea, vuelve a hacer una convulsión, y eso es un estatus convulsivo. No es que son convulsiones por separado. Esas reentrar a convulsionar nuevamente tiene que ver con algo muy parecido a las arritmias cardíacas, esto de que estoy bien, tengo una arritmia, estoy bien, tengo una arritmia, estoy bien, tengo una arritmia, esto también puede suceder, ¿sí? También se dice y se sabe que es una afección que tiene consecuencias a largo plazo, ¿sí? Tanto la muerte de las neuronas como también la pérdida de funciones, tanto cognitivas como motoras. Entonces, ¿hacia dónde van nuestros esfuerzos? A limitar rápidamente el tiempo de la convulsión para que no produzca hipoxia, muerte de neuronas, lesión de redes neuronales, ¿sí? Y otras lesiones a nivel corporal, físico y por hipoxia que el paciente puede tener, porque el paciente que está en un estatus convulsivo inmanejable, tenemos que hacer algo porque en algún momento va a empezar a sufrir el corazón, no solamente el cerebro, y se puede desencadenar un paro cardíaco también, no solamente una lesión específicamente neurológica. Se me fue la diapositiva, ahí va. Entonces, ¿qué es el estatus epiléptico? Esta diapositiva tiene mucha información, pero así ustedes tienen como mini resumen de esto, ¿sí? Es un desbalance entre una excesiva excitación neuronal, lo que yo les decía, descargan, 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 descarga, y no hay nadie que le ponga freno. Falla el mecanismo de control, digamos, porque uno podría disparar una conducción anómala, pero si hay una situación, un mecanismo que le pone freno a esto, claramente se autolimita. En estos pacientes no, ¿sí? Entonces, se habla de canales de electrolitos, se habla de proteínas, ¿sí? Algunos fármacos van a actuar sobre algunas cuestiones, otros van a actuar sobre otras, eso ya los vamos a ir viendo después cuando ustedes hagan las fichas farmacológicas, pero la mayoría de las formas de tratamiento del estatus epiléptico tienen que ver con esto, con volver nuevamente al tiempo real de conducción de las neuronas. A través de cambiar ciertas formas de transmisión de electrolitos, entrada y salida de electrolitos, como puede ser el potencial de acción de la célula cardíaca, o también a veces trabajando sobre algunos receptores, algunos inhibidores, como para volver a el intercambio habitual de información entre neurona y neurona, el flujo de información entre neurona y neurona. ¿Sí? También, cuando se establecen las investigaciones sobre el estatus epiléptico, se empieza a tomar relevancia todo lo que tiene que ver con los nutrientes, con ciertas vitaminas, con mecanismos de flujo del calcio, ¿sí? Y esto surge a partir de viendo
estudios sobre pacientes reales. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué se generó la convulsión? Estas cuestiones que tienen que ver con el estrés oxidativo, que tiene que ver con la mitocondria, ¿sí? Que es donde se hace la respiración celular, en la neurona como en cualquier otra célula, ¿sí? La falta de cofactores y la falta de vitaminas. Esto se vio mucho en pacientes con enfermedad mitocondrial genética en niños. ¿Por qué se ven niños? Porque no llegan a la edad adulta, ¿sí? Son enfermedades muy severas. Entonces, volviendo a lo que decíamos, ¿sí? Estamos hablando de tiempo, pero también estamos hablando de condiciones, no solamente el tiempo transcurrido. Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener un estatus epiléptico tónico-clónico que puede durar 5, 10, 15 minutos, ¿sí? Y también pueden tener una convulsión que puede llegar a generar una alteración a largo plazo. Y las que generan a largo plazo, fíjense, son las que más tiempo duran, los estatus que más tiempo duran. Entonces, nuestros esfuerzos como enfermeros es detectar rápidamente al paciente convulsivando y actuar rápidamente. Y para poder actuar rápidamente uno tiene que tener en la cabeza una estructura rápida de pensamiento. El paciente, ¿está normoglucémico o está hipoglucémico? El paciente, ¿le ponemos oxígeno? ¿El paciente tiene una vía? No tiene. Bueno, ¿qué podemos darle? Podemos darle benzodiazepinas intramusculares, intranasales, intrarrectales, sublinguales. El tema con sublinguales es que es muy difícil abrirle la boca a un paciente que está convulsivando, ¿sí? Y luego, cuando la convulsión ceda, si tenemos suerte y la convulsión cede rápidamente, o es una convulsión que no es tónico-clónica generalizada y podemos colocarle una vía periférica, le pondremos una vía periférica y haremos todo nuestro tratamiento en forma intravenosa. ¿A qué llamamos estatus epiléptico refractario? Entonces teníamos convulsiones, las dividimos en generalizadas o en parciales. Luego las dividimos dentro de las que son con movimientos a las que no son con movimientos, o sea, las que son atónicas o ausencias, las que pueden ser parciales complejas o simples. Por otro lado, estamos hablando de estatus epiléptico, que juega una cuestión de tiempo y juega también una cuestión de sintomatología, o sea, el paciente no remite, sigue convulsivando, salvo que nosotros le demos un tratamiento, y aún dándole el tratamiento puede ser que siga convulsivando. Cuando nosotros le damos un tratamiento al paciente y sigue convulsivando, ¿sí? Le hemos dado drogas y sigue convulsivando, decimos que el paciente tiene un estatus epiléptico refractario. Es como cuando hablábamos de hipoxemia refractaria, y decíamos que es refractaria al aumento de la cantidad de oxígeno que le doy al paciente, el paciente sigue desaturando. Bueno, aquí estamos hablando de, le estamos dando dos drogas, de las cuales una de ellas es una benzodiazepina, o está pasando mucho más tiempo, entre 60 y 90 minutos, ¿sí?, de convulsiones, y el paciente no remite, no deja de convulsivar, sea esto actividad motora o no. Para eso, si no hay actividad motora, lo que hay son estudios de electroencefalograma continuo que nos están diciendo que el paciente sigue convulsivando aunque parezca que no. O sea que el paciente puede estar convulsivando y nosotros puede que no nos demos cuenta. Pero vamos a suponer que en este paciente lo estamos viendo, son tónico-clónicas. Le pusimos una benzodiazepina, el paciente no anduvo. Fuimos a la segunda línea de tratamiento, el paciente no anduvo. Bueno, en este momento decimos que este paciente está en estatus epiléptico refractario. ¿A qué? Al tratamiento. Y tenemos el súper refractario, que continúa, se repite 24 horas o más, a pesar de todo el tiempo, ¿sí?, que estuvimos haciéndole tratamiento al paciente, porque el paciente no va a dejar de tener tratamiento. Aún que le hayamos puesto anestésicos. Y si por alguna cuestión empezamos a bajar estos anestésicos, que son la última línea de tratamiento, que son los barbitúricos, este paciente, para que se lo imaginen, un paciente que tiene
un estatus epiléptico refractario tiene indicación de ventilación mecánica, de intubación, ventilación mecánica y estar en terapia intensiva con drogas de importancia, digamos, ya no va a recibir solamente drogas en forma intravenosa en bolo, sino que va a tener un goteo de drogas que pueden ser, en el caso del superrefractario, hasta barbitúricos, ¿sí? En el caso de una convulsión simple, vamos a ver ahora en un ratito cuál es el tratamiento, porque ustedes van a llegar hasta el tratamiento de una convulsión en una sala de internación, pero sepan que el estatus epiléptico refractario o superrefractario es tratado en terapia intensiva, con otro tipo de esquema, con un esquema que incluye la ventilación mecánica, porque el paciente no protege la vía aérea y las drogas que les damos pueden darle apnea. De hecho, se la van a dar. ¿Qué es esto que les traigo acá? Esto es como una perlita, como un detalle que me gustó a mí y se los traigo para que lo tengan en cuenta. Hay estados epilépticos refractarios, ¿sí?, que no están relacionados ni con una enfermedad preexistente, ni con tener fiebre, ni con tener antecedentes de epilepsia. No tenemos una causa clara, no sabemos bien qué le pasa al paciente, pero el paciente está convulsionando y está en estatus epiléptico refractario desde la primera vez, desde su primer momento de la convulsión. Es decir, esta es su primera convulsión y entra en estatus refractario. ¿Sí? Va pasando el tiempo y el paciente sigue convulsionando. Ese sería el NORS. El que dice FIRES es el que está relacionado con la fiebre, ¿sí? Hay una infección febril previa, ¿sí?, que puede darse que en el momento en que el paciente entra en el estatus convulsivo, esté febril o no, pero hay antecedentes de fiebre o de infección días entre 2 semanas y 24 horas antes del inicio del estado epiléptico refractario. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Por antecedentes, por anamnesis, ¿sí? El paciente había cursado una infección determinada y ahora está convulsivando y está en estatus epiléptico y lo estamos llevando a terapia intensiva. Es un poco así. Entonces, hablamos de las convulsiones, hablamos de las que se ven, y ahora vamos a hablar de las que no se ven tan fácil, ¿sí? Por eso esta review que dice estatus epiléptico no convulsivo, ¿sí? Y las cosas que se pueden ver dentro de lo que no se ve, dentro de lo invisible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto? Hay un estatus epiléptico no convulsivo, ¿sí?, que se trata exactamente igual que el convulsivo, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Estos pacientes son infradiagnosticados, porque clínicamente yo no me puedo dar cuenta que el paciente que no tiene ninguna, digamos, manifestación visual de que está convulsivando, a lo mejor el paciente solamente está mirando el techo y el paciente está convulsivando, por ejemplo, ¿sí? Lo bueno de esto es que cuando uno lo piensa, ¿sí?, porque en general hay antecedentes y alguna causa que haya generado esto que nos dé alta sospecha de que el paciente está convulsivando, digamos, está en estatus epiléptico pero no está convulsivando, no es visible la convulsión de este paciente, hay que diagnosticarla a través de estudios de electroencefalografía, ¿sí?, continua, hay que dejárselo puesto y ver cuando el paciente empieza a descargar algo que no es visible. Esto nos puede pasar con un paciente que está despierto y ahora no lo está, o nos puede pasar con un paciente que está en una terapia intensiva, nunca tuvo convulsiones, es epiléptico, nunca tuvo convulsiones hasta que empezó a entrar en estatus epiléptico porque tuvo una infección, está en terapia intensiva porque se golpeó la cabeza, no podemos saberlo, pero esto existe, no es algo que yo les vaya a preguntar específicamente en un examen.
pero tengan en cuenta que en la no presencia de manifestaciones tónico-clónicas o algo más de libro que a ustedes les pueda parecer que es una convulsión, no implica que el paciente no pueda estar en estatus convulsivo y no nos estamos dando cuenta desde afuera, ¿sí? Esto es lo que yo les quería dejar como concepto. El paciente puede estar convulsionando, tener un estatus epiléptico, y nosotros no lo estamos viendo porque no tiene movimientos ni manifestaciones clínicas como las que tiene la convulsión que todos conocemos. Esto que está acá, está muy lindo, lo pueden tener, la foto la pueden tener en el celular, y cuando están en el hospital haciendo prácticas o para el trabajo, les puede servir como ayuda a memoria. Es un algoritmo de trabajo, tanto para niños como para adultos, y fíjense que está muy interesante, lo vamos a ver así punto por punto porque es súper interesante, ver cómo está organizado en el tiempo, qué es lo que hay que hacer en cada momento, ¿sí? De 0 a 5 minutos, ¿qué significa esto? Es el momento que yo lo estoy viendo al paciente, ahí lo tengo que estabilizar. ¿Qué tengo que hacer? ABCD, examen neurológico rápido, el paciente respira, mantiene la vía aérea, no la mantiene. Si puedo, le hago control de signos vitales, porque de esa manera puedo saber si el paciente está hipo o hipertenso. Rápidamente pongo cánula nasal o máscara, y si es necesario considerar llamar para que lo intuben al paciente, pero yo le pongo oxígeno. Un acceso venoso, ver la glucemia. Si está por debajo de 60, dar tiamina y dextrosa, acá dice al 50%, siempre y cuando el paciente tenga una vía central, porque si el paciente no tiene una vía central, no puedo darle dextrosa al 25%, ni al 50%, ¿sí? Y saco una muestra para electrolitos, ¿sí? Una muestra de sangre, pongo la vía, si es que puedo ponerla, y si persiste, inmediatamente después de esto, hay que iniciar el tratamiento farmacológico. ¿Con qué? Con benzodiazepinas. Son nivel 1A, o sea, nadie las discute, es como la adrenalina en el paro cardíaco. ¿Con qué inicio el tratamiento de una convulsión? Siempre, siempre con benzodiazepinas. Pregunta examen, ¿sí? ¿Qué le puedo dar? Midazolam, lorazepam o diazepam. Recuerden, en ese orden, las dosis son distintas. Lo más habitual es que ustedes inicien con lorazepam, ¿sí? Porque es lo que hay en todas las guardias. Midazolam en general no hay en todas las guardias ni en todos los servicios, pero lorazepam seguro. ¿Cuál es el problema con el diazepam? El diazepam es un excelente anticonvulsivante, pero tiene una vida media larguísima. Entonces tratamos de no dar diazepam. El diazepam queda muchas veces como medicación de rescate vía oral o intrarrectal en la casa de los pacientes que ya saben que son epilépticos. Nosotros tratamos de usar drogas que tengan una vida media mucho más corta para que el paciente se pueda despertar más rápido y lo podamos evaluar neurológicamente más rápido también, y además pueda sostener la vía aérea. Entonces, de elección, lorazepam, midazolam, cualquiera de los dos son benzodiazepinas de vida media más corta, ¿sí? Fíjense, si las tres primeras no están disponibles, midazolam, lorazepam o diazepam, se puede dar una dosis única de fenobarbital. Cuidado con el fenobarbital, porque el fenobarbital hay que darlo de manera lenta. Un bolo rápido de fenobarbital puede provocar una hipotensión severa o una arritmia cardíaca en el paciente. Entonces eso, cuando ustedes vayan a hacer la ficha farmacológica ya lo van a ver. Puedo dar diazepam rectal o puedo dar midazolam intranasal u oral, yo les diría, o intramuscular, porque también se puede, ¿sí? Si siguiera el paciente convulsivando, hay que entrar en el segundo esquema, la segunda línea de medicación que se le da a los pacientes, son las fenitoínas, difenilidantoína, por ejemplo. Ahí dice fosfenitoína, pero es difenilidantoína, o levetiracetam o fenobarbital, ¿sí? Ahora, lo que hay que tener en cuenta son los tiempos. Para darle a un paciente fenitoína o para darle fenobarbital, lo tengo que gotear lento.
porque ambos pueden provocarle al paciente hipotensión severa o arritmias cardíacas, sobre todo la fenitoína o difenilidantoína, como ustedes lo quieran llamar. Ambas deben ser infundidas, diluidas en solución fisiológica, ¿sí? Y goteadas en aproximadamente entre 20 minutos y media hora. ¿Cuál es la diferencia con levetiracetam? Que el levetiracetam no produce arritmias y que puede ser infundido en 5 minutos, con lo cual los tiempos cambian, ¿sí? Casi media hora versus 5 minutos, pero no necesariamente en todos lados hay levetiracetam, porque ustedes cuando lo vayan a buscar van a ver que en el libro no está, de hecho, porque es una droga un poco más nueva, las van a tener que ir a buscar al vademecum, y el levetiracetam es una droga bastante más cara. Entonces, por ahí en los hospitales en algunos lugares hay, y en otros lugares es más difícil de conseguir. Fenitoína, difenilidantoína y fenobarbital seguro hay, ¿sí? Lo que tienen que pensar, y esto es importante, es que en el momento en que ustedes están goteando difenilidantoína o fenobarbital, si el paciente sigue convulsivando, van a tener que darle sucesivas dosis de lorazepam o midazolam, porque ustedes no pueden esperar media hora a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, a la par que le están goteando esta medicación, están dándole benzodiazepinas. ¿Cuál es el problema de esto? Que el paciente puede hacer una apnea, puede hacer una hipotensión, pero también puede dejar de respirar. Ni hablar si al paciente se lo pasa a una tercera línea, ¿sí? Donde ya las guías son un poco más laxas en indicaciones. Entonces puede ser, vamos a hacer un caso hipotético para que lo puedan entender. El paciente entró convulsivando, le dimos lorazepam. Le pusimos una vía, no tuvimos problema con eso, ¿no? Vamos a corrernos de ese lugar. No estaba hipoglucémico, no hubo que corregir hipoglucemia, le pusimos oxígeno. Como sabemos qué es lo que tenemos que hacer con uno de estos pacientes, ya cargamos lorazepam. Le dimos lorazepam, el paciente no dejó de convulsivar. Alguien fue y preparó difenilidantoína. Le pusimos a gotear difenilidantoína, el paciente no dejó de convulsivar, le dimos más lorazepam. Segunda dosis de lorazepam, alguien está notando las dosis, como en los paros cardíacos. Segunda dosis de lorazepam, el paciente no convulsiva, ya estamos más en riesgo de que el paciente deje de respirar por su cuenta. Pasó el tiempo y el paciente sigue sin dejar de convulsivar y ya pasó la difenilidantoína. ¿Cuál es el paso siguiente? No tenemos levetiracetam, le vamos a poner fenobarbital. En este momento en el que estamos preparando el fenobarbital, estamos llamando a la terapia intensiva para que vengan a intubar al paciente. ¿Por qué? Porque la unión de fenobarbital y difenilidantoína le va a provocar apnea. Va a dejar de respirar por su cuenta al paciente. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. La sucesión de drogas va a implicar complejizar más al paciente. ¿Por qué? Porque su cuadro está muy grave y las drogas que nosotros les damos son de riesgo. Entonces, luego en la terapia le pondrán otras drogas, anestésicos, goteo de benzodiazepinas, de midazolam, ¿sí? Puede ser que le den propofol o no, ¿sí? Puede ser que le goteen levetiracetam o no, pero seguramente le van a poner un goteo de benzodiazepinas, van a tener que ventilarlo y la terapéutica ya pasa a ser terapia de estatus convulsivo refractario, ¿sí? Porque ya pasó como una hora hasta que hicimos todo esto. Entonces quiero que piensen en esto. Nosotros detectamos la convulsión, ponemos oxígeno, tratamos de ver si el paciente tiene una vía periférica o de colocarle una vía periférica si es posible, mientras tanto le estamos pinchando el dedo para ver la glucemia y sacando sangre para ver desde el hemograma hasta sus electrolitos, para ver cuál podría ser la causa que lo haya llevado al paciente a estar en este momento convulsivando, ¿sí? Un desfasaje metabólico, una infección, una hipoglucemia, no lo podemos saber desde afuera. Entonces, vamos haciendo todo eso, y si hay alguien con el paciente, preguntándole cómo fue que se desencadenó esto, cuánto tiempo lleva, alguien tiene que tomar el tiempo de la convulsión. Para poder ir usando este algoritmo de trabajo necesitamos saber los tiempos también, ¿sí?
Pero al principio siempre es lo mismo, ABCD, rápidamente, oxígeno, monitoreo de la glucosa, si puedo le tomo la presión, si no puedo, bueno, no lo hago, una vía periférica, un acceso vascular, que yo pueda colgar una solución fisiológica y pasar drogas. Todas las drogas anticonvulsivantes se deben gotear en solución fisiológica, que es más sencillo. Es como las Fs. Fenitoína, fenobarbital y furosemida, si no se colocan en solución fisiológica, precipitan. Por ende, si ya nos acostumbramos, lo que hay que poner al paciente es solución fisiológica. Y listo, no vamos a tener ningún problema. Acá lo que están viendo ahora es ni más ni menos que lo que yo les estaba explicando recién, pero resumido para que lo tengan como ayuda a memoria. Fase de estabilización, examen ABC, examen neurológico básico. ¿Sí? Tomar el tiempo, ponerle oxígeno, monitorear su corazón, su electrocardiograma, para ver si tiene arritmias cardíacas también, y porque además las drogas que le vamos a poner van a ser complicadas. Y acá me quiero parar 2 minutos. A los pacientes que tienen hipoglucemia se les indica además tiamina. La tiamina es una vitamina y se usa para proteger el cerebro de los pacientes, ¿sí? Entonces, hacemos todo esto que vimos recién en la tablita, en los primeros 5 minutos, luego vamos al uso de benzodiazepinas, como dijimos, acá están las dosis, ¿sí? La ampolla de lorazepam, cuando ustedes la vayan a investigar, van a ver, viene de 4 miligramos, así que el máximo de darle es 4 miligramos, una ampolla, ¿sí? Rápido, ¿sí? Luego se le puede dar midazolam intramuscular o intravenoso, ¿sí? Y el diazepam que dijimos, lo dejamos como, por ahí, lo último de todo, ¿sí? Y las opciones. Si no tengo ninguna de esas 3 cosas, estoy en una sala en el medio de la nada y lo único que hay es fenobarbital, bueno, se le dará fenobarbital. Pero hay que tener en cuenta que darle fenobarbital al paciente implica tener la posibilidad de que el paciente deje de respirar, solo con una dosis de fenobarbital intravenoso. ¿Sí? Es un barbitúrico el fenobarbital. La gente en los años 50 se suicidaba con eso. Segunda fase de tratamiento, ¿sí? Bueno, se puede utilizar ácido valproico, se puede utilizar fenitoína, se puede usar levetiracetam, dijimos, ¿sí? Si no tenemos ninguna de esas cosas, y no tenemos ninguna otra opción, fenobarbital. Como ven, el fenobarbital se está dejando de usar y en su momento había sido el tratamiento estrella de las convulsiones. ¿Sí? Todavía hay gente que ha pasado 10, 15 años de su vida tomando fenobarbital para las convulsiones, las famosas luminaletas que le daban a los niños hace muchos años. Sin embargo, ahora tenemos otras drogas que son un poco más modernas, como puede ser el levetiracetam, que tienen un rango de seguridad un poco mayor. Por ende, se los está usando un poco más. Con esta contrapartida, que es un poco más difícil porque es más caro. Dosis de mantenimiento. Esto es para que tengan una idea. Fíjense, las dosis van cambiando según va cambiando la droga, ¿sí? Y algunas hay que ajustarlas a la función renal. Por ejemplo, el levetiracetam, ¿sí? El ácido valproico ustedes lo conocen, el fenobarbital también lo conocen, en algún momento el epamino, fenitoína también lo conocen. La que va a ser más nueva para ustedes es el levetiracetam, por eso es que les estoy hablando un poco más de eso. Otra vez una diapo que les recuerda las fases. ¿Por qué soy tan reiterativa con esto? Porque esto lo tienen que tener internalizado como un algoritmo de trabajo. Por eso les puse la que se pueden guardar en el celular con los relojitos, ¿sí? Y acá fuimos marcando punto por punto lo que estamos hablando, ¿sí? Acá tienen una foto del libro, otra vez. ¿Para qué? Para que vayan a buscar acá
las drogas. Fíjense qué dicen para crisis comiciales o para estatus epiléptico. Ustedes acá lo que van a hacer es una cosa, es darle esto a un paciente para que se vaya a la casa y se lo tome, vía oral, y otra cosa es el tratamiento que estamos viendo ahora, ¿sí? Lo habitual es dar 20 miligramos por kilo en la impregnación y luego llevarlo a una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilo. Yo no les voy a tomar las dosis de mantenimiento y de ataque, pero sí tienen que saber que tanto la fenitoína como el fenobarbital van a recibir una dosis alta de impregnación los pacientes, y luego van a tener una dosis baja de mantenimiento, ¿sí? Cuando ustedes hagan sus fichas farmacológicas, quiero que recaben información de todas las drogas que están pasando intravenosas, cuál es la dosis de carga y cuál es la dosis de mantenimiento. No significa que yo les vaya a hacer una pregunta específica de eso hilando fino, pero sí tienen que saber que no es lo mismo preparar una dosis para cargar una medicación y que empiece a actuar, que lo que después el paciente va a seguir recibiendo, independientemente de que siga recibiéndolo intravenoso. Quiero que eso quede claro. Busquen la dosis de carga o de impregnación, es lo mismo. Impregnar a un paciente con una droga o cargar una droga es exactamente lo mismo, y después la dosis de mantenimiento, ¿sí? Se me fue la diapositiva. Y acá algunos estudios que les traje para que vean, que son de hace 5 años atrás y no han cambiado las indicaciones. Acá hay un estudio de tratamiento donde lo que se hizo fue agrupar a 150 pacientes con convulsiones, este salió en Epilepsy Research, y lo que hicieron fue darle una benzodiazepina más una de las drogas de segunda línea, ¿sí? Entonces, a 50 pacientes le dieron fenitoína y lorazepam. A 50 ácido valproico y lorazepam, y a 50 levetiracetam y lorazepam. Y se dieron las convulsiones en un 68% en los 2 primeros grupos y en un 78% en el grupo levetiracetam. La diferencia no es estadísticamente significativa, pero los pacientes eran poquitos, por eso no es estadísticamente significativa. 50 pacientes no te cambian la historia de un tratamiento. Pero para que ustedes vean que es casi lo mismo en términos de tiempos de ceder la convulsión entre una droga y otra. Lo que cambia es el tiempo de la infusión de la droga y los efectos secundarios. Otro estudio de tratamiento, un prospectivo observacional que se hizo en 16 centros entre adultos y pediatría en Alemania, centros de cuidados neurológicos, ¿sí? Con 93 pacientes con una media de edad de 66 años, un adulto, ¿sí? Las edades de los pacientes iban desde 7 meses hasta 90 años. La mayoría, ¿sí?, de estos pacientes se dio después de la administración del levetiracetam intravenoso. El 83% de las convulsiones en estos pacientes del estatus epiléptico, ¿sí?, 70 de estos pacientes estaban en estatus epiléptico. 41 de estos pacientes era la primera vez que le pasaba esto, o sea, no tenían antecedentes, era su primer episodio. Y el 83% se dio después de la administración del levetiracetam intravenoso, o sea, le dieron primero las benzodiazepinas, porque eso se hace siempre, independientemente del tratamiento que van a hacer después, y qué efecto adverso encontraron, una leve hipotensión, ¿sí? Que por supuesto esto se controla rápidamente con flujo de líquidos en los pacientes. Esto salió en la revista Convulsiones, también en el año 2015. Esto es nada más que para que ustedes vean de dónde vienen todas las recomendaciones. Las recomendaciones además vienen hay una guía de práctica clínica de epilepsia, y de ahí vienen todas las recomendaciones. Un metaanálisis. Un metaanálisis es un trabajo, como para que ustedes ya lo vayan teniendo en cuenta, esto para sus futuros trabajos de investigación. Un metaanálisis es un trabajo que reúne trabajos. Es decir, hay un grupo de especialistas que hacen revisiones sistemáticas o metaanálisis, que se sientan y toman todos los trabajos que se publicaron sobre un tema, los agrupan, ven qué valor tiene cada uno de esos trabajos, los agrupan por diseño y dicen, se repite con fuerza aquí o no se repite con fuerza. Este metaanálisis incluyó 16 estudios controlados aleatorizados,
porque ahí dice ECA y no es la enzima convertidora a la angiotensina, no soy tan fanática. Eso significa estudios controlado aleatorizado. ¿Qué significa esto? Que hay un grupo que recibe un tratamiento y otro que recibe otro tratamiento alternativo, que sería el control. Es un tratamiento versus otro tratamiento. Y nadie sabe por qué le tocó a uno y a uno otro. Es aleatorizado, ¿sí? Es así, al que le toca, como la suerte que es loca. Entonces, se les dieron a los pacientes, ¿sí? En estos estudios, no es que se hizo a propósito así, los estudios que se agruparon eran de estas características, eran tratamientos no endovenosos de la crisis convulsiva. Midazolam intramuscular o midazolam intranasal, ¿sí? Entonces, en el caso del midazolam intramuscular, que se acuerdan que yo hace un rato les dije que se podía dar intramuscular o intranasal, el midazolam intramuscular cesó la convulsión aproximadamente en 2 minutos y medio. ¿Sí? Paciente sin vía periférica, sin vía central, no tengo por dónde pasarlo, el paciente está saltando en la cama como película de terror, como poseso por los demonios. ¿Qué hago? Midazolam intramuscular. ¿Cuánto tiempo demoró en ceder la convulsión? 2 minutos y medio. Estamos dentro de los primeros 0 a 5 minutos, la fase de reanimación y estabilización inicial, ¿sí? En el midazolam intranasal, el cese fue en el 90% de los pacientes dentro de los 10 minutos, y ahí ya se nos va un margen de tiempo más grande. Pero también, sepan que también es una vía de administración, la vía intranasal. Conclusión, el midazolam, tanto intramuscular como intranasal, aparece como un tratamiento no endovenoso más eficaz, ¿sí? No así el lorazepam. Si van a pasar intranasal o intramuscular, lo que tienen que darle al paciente es midazolam. Esto salió en Neurology en el año 2015 también, ¿sí? Tratamiento prehospitalario, o sea, cuando cesa el estatus epiléptico antes de llegar al centro de emergencias, ¿sí? Antes de llegar al hospital, digamos. 120 niños. 60 de esos niños se les dio midazolam intramuscular. 60 de otros niños se les dio lorazepam intravenoso. Y fíjense, remite la convulsión antes de llegar al hospital, o sea, en la ambulancia, desde la salida de la casa hasta la llegada al hospital, en un 68% en los chicos que recibieron midazolam intramuscular y en un 71.7% en los chicos que recibieron lorazepam intravenoso. No hay diferencias significativas, es decir, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? La administración intramuscular o intranasal de midazolam ha demostrado ser igual de segura que la administración intravenosa de benzodiazepinas cuando no tengo una vía disponible. Esto es para que no enloquezcan en el momento en que el paciente está convulsivando, pensando en qué hago si no le puedo poner una vía y nos abatatemos todos mirándonos la cara. Claramente podemos utilizar estas vías alternativas a la vía intravenosa. ¿La elegiríamos? No. Si tiene una vía intravenosa, usar la vía intravenosa. No tiene una vía intravenosa, no perdemos tiempo poniéndole una vía intravenosa en medio de la convulsión salvaje, podemos utilizar la vía intramuscular de elección. Si no podemos usar la vía intramuscular porque el paciente está, no sé, anticoagulado, usamos la vía intranasal. Esto salió también en la revista Epilepsia en el año 2015. Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez que usamos nuestra segunda línea de tratamiento? ¿Sí? Bueno, acá ya se va a terapia intensiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este paciente, estamos ya en el minuto 40 aproximadamente, puede ser que esto sea un poco antes también, si el hospital en el que está es de tercer nivel, no vamos a esperar 40 minutos para pasar un paciente a terapia intensiva, va a pasar ante el fracaso inmediato de la segunda línea de tratamiento, el paciente está en estatus epiléptico refractario, pasa a terapia intensiva, y ahí vamos a usar otro tipo de drogas, midazolam, fenobarbital, tiopental o propofol. No es tiopentalo, es tiopental o propofol, ¿sí? Me equivoqué yo ahí en la... Me volví china, dice fenobarbital. Bueno, me equivoqué yo al tipear. ¿Qué fichas farmacológicas vamos a relevar? Vamos a ir a buscar las drogas que vamos a usar más frecuentemente con estos pacientes,
¿sí? Entonces, lo primero que van a ir a buscar son las benzodiazepinas. Midazolam, lorazepam, diazepam, que dijimos son la primera línea para todos los pacientes, en todas las convulsiones, en todos los lugares, en todos los casos. Segundo, fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, dijimos, son drogas de uso frecuente de segunda línea, se gotean por vía intravenosa. También existen como mantenimiento para la vía oral, así que van a ir a buscar las que se usan en vía intravenosa, cómo se administran, cuál es la carga y cuál es el mantenimiento, y también su presentación para vía oral, porque el paciente puede estar recibiendo ácido valproico, fenobarbital o fenitoína en forma oral en su casa, ¿sí? Después tenemos carbamazepina, lamotrigina y topiramato, son 3 drogas que se usan en las convulsiones como tratamiento de la epilepsia. Ya no son tratamiento de la crisis convulsiva ni del estatus epiléptico, sino que son antiepilépticos, ¿sí? Y se usan, al igual que el ácido valproico, el fenobarbital y la fenitoína, el paciente puede recibir en su casa tanto carbamazepina como lamotrigina como topiramato, ¿sí? Hay más, pero con que ustedes manejen estas, me parece que acotamos un poco la cantidad de drogas en función de que ustedes hagan una clara diferencia entre las que son de uso intravenoso, con carga y mantenimiento, las que son de uso solamente en la crisis y en la emergencia, como es, en la emergencia de la crisis me refiero no a la emergencia, sino cuando la crisis empieza, como son las benzodiazepinas, y durante todo el tratamiento del estatus convulsivo, sea este refractario o no, y por último, pero no por eso menos importante, sino porque solamente lo puse al final, van a ir a buscar levetiracetam, que tampoco está en el libro. Lo tienen que ir a buscar a otro lado. La verdad que no me fijé si topiramato y la motrigina está, pero me parece que sí. ¿Sí? Entonces, de todas esas, quiero que sepan claramente el mecanismo de acción, los efectos buscados, las indicaciones, los efectos adversos, los cuidados de enfermería, porque algunos tienen cuidados muy particulares. Recuerden que la sucesión de drogas en estos casos produce apnea, por ende ustedes van a tener que tener mucho de la presencia de enfermería con estos pacientes. Y quiero que me cuenten en esas mismas fichas también el tema, en este caso solamente con estas drogas, el tema de la dosis de carga y la dosis de mantenimiento, para que ustedes puedan ver que la dosis de mantenimiento tiene una dilución y un tiempo de administración, y la dosis de carga tiene otra dilución y es una administración más lenta. Así que yo creo que con esto cerraríamos el tema convulsiones, y nuestro próximo tema, nuestra próxima clase, va a tener que ver directamente con el tratamiento del accidente cerebrovascular.